Hola, muy buenas operadores, aspirantes. A partir de ahora este canal va a cambiar su contenido y vamos a hablar más de lo que es el análisis técnico clásico. Según el análisis técnico, como veis aquí tenemos una figura de cambio de tendencia, tenemos una figura en forma de rombo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando ven que esta figura se rompe aquí en este punto es donde deben de iniciar la venta. Entonces, esa venta puede tener un recorrido en principio comparable a toda la fase ascendente anterior, cuyo objetivo final puede venir dado aquí. Y aquí ustedes tendrían que haber sacado un parcial. En este punto ya tenían que haber sacado un parcial. No, que era broma, ¿eh? Era broma, era absolutamente broma. Bien, eh, como sabéis, aquí la diferencia es que no decimos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacerlo y además, por supuesto, jamás haríamos la entrada aquí en este punto de ruptura del rombo. Aquí, si lo hacemos de otra manera, ¿no? Vamos a ver en este caso qué es lo que estamos haciendo. Por cierto, un pequeño tip de MT4, mostrar niveles de trading. Estaban ocultadas las operaciones y ahora le damos a mostrar, aparecen nuestras operaciones que tenemos metidas justamente aquí. Veníamos vendidos ya desde el otro día, desde este punto. Bien, pues ahora en la zona de extremo hemos vuelto a vender desde este punto y, por supuesto, todo esto era una broma que efectivamente no deja de ser verdad porque está ahí, está pintado y se produce, pero lo de siempre, ¿no? Se ve muy bien a toro pasado. Entonces, por explicar un poco más dónde estábamos situados, bien, incluso en diario vamos a ver cómo este gran ciclo rojo con su zona de indecisión, el precio había llegado al 25% de esta zona de indecisión, lo tenemos marcado justo este nivel, y por tanto ya podíamos estar pensando que este extremo podría ser bueno, aunque efectivamente lo que esperábamos era la llegada al fallo a estas alturas, pero el precio se fue para abajo. Bien, si damos por bueno este extremo, que lo es, puesto que llegó al 25%, sabiendo que sigue siendo lo más probable o la mayor probabilidad que llegue a su nivel de fallo al 161, pues haciendo de nuevo zoom, vemos cómo, bueno, hemos jugado la opción de que efectivamente este extremo fuera bueno y es por ello que hemos iniciado posiciones cortas en el DAX. Que por cierto, como apunte técnico, he dejado marcado este FIBO aquí para ver cómo no se llegó a anular en ningún momento la posibilidad de fallo, a pesar de este retroceso que cayó por debajo de este punto inicial de entrada en zona de indecisión, porque no llegó a su 38 euros. Y ahora ya sí, si nos olvidamos de esa zona de fallo aquí arriba y damos por bueno este extremito por los pelos, este sería el 25% que tengo ahí marcado, pues bueno, estaríamos partiendo de nuevo de la bajada, volviendo a tomar ciclos con el retroceso del ciclo, la entrada calmada, que no deja de ser otro ciclo, y lo hemos intentado en el DAX en estas alturas. La verdad que esta es una operación que tiene un potencial brutal en gráficos mayores. Tiene un potencial muy grande y es por ello que estoy intentando dejar correr y de hecho ni siquiera he tomado el primer parcial e incluso he añadido una operación más muy de cachondeo, como es esta operación, en esta zona que viene a ser la zona justo anterior, como ya he dicho en más ocasiones, justo antes de entrar en la zona de 61.8. Bien, al hilo del DAX y de forma muy parecida hemos hecho algo parecido también aquí en el SP500. Hemos tomado en una zona muy parecida también una serie de posiciones y aquí sí, aquí en este caso hemos preferido sacar un parcial, por lo menos para asegurar unas pequeñas ganancias, de tal manera que ahora ya, pues bueno, dejemos correr con tranquilidad lo que nos queda. Así que yo creo que lo mejor va a ser pausar aquí el vídeo en este momento y bueno, lo dejaré aquí probablemente a la espera durante unas horas, incluso hasta mañana y continuaremos a ver cómo sigue.
Bueno, pues ya ha cerrado la bolsa de Estados Unidos, no ha habido mucha mayor novedad. Hemos intentado recargar un poco de posición, la posición que quitamos en el SP con los conceptos de carga y descarga que comentábamos ayer, y que queríamos recargar posición en estos entornos, pero no nos dio la oportunidad. Estuvimos a puntito aquí de hacerlo, pero esperamos un poquito al fallo, con lo cual pues se nos ha ido sin recargar. Sí que intentamos hacer esa recarga en el DAX, pero justamente el DAX pues lo hicimos anticipadamente antes de que entrara en la zona y nos salió mal. El DAX intento cargar ahí, nos echó y bueno, y a continuación se ha seguido cayendo. Por tanto, yo creo que este es un buen punto para dejarlo. Fijaos, el SP, así como en el DAX decíamos esa zona alta de indecisión, que había llegado a la zona de 25%, en este ciclo azul del SP, el 25% está representado por esta línea amarilla, el 25% de esta zona de extensión correspondiente a la zona de 61 azul, zona azul que en una primera instancia la trabajó, volvió a su 38 y por tanto tuvimos un segundo trabajo. En este segundo trabajo hizo esa salida a extremo y no es total, no es correcta, no es buena, no llegó a ese 25%. Por otra parte, además, si consideramos la entrada mayor a zona azul, queda pendiente este fallo, es decir, esto tiene muchas papeletas para querer ir a buscar zonas más altas, el SP, ¿no? No está tan bien como el DAX y eso es lo malo, porque el SP obviamente siempre manda más que el DAX, ¿no? Entonces, pues bueno, no me fío mucho de estas entradas, pero una cosa sí es clara, y es que desde este extremo que hizo, mientras este extremo no se rompa, de hecho queríamos meter aquí unas posiciones cortas, mientras este punto no se ha alcanzado, seguimos con la esperanza de cortos. Y es que además la metodología, esto es una cosa importante, ¿no? Porque la metodología sí que nos da el marco conceptual de dónde actuar, dónde no actuar, pero mientras tengamos como siempre una buena gestión, y lo que está claro es que en esta zona es una zona que no deja de ser un ciclo, este primer ciclo bajista con su retroceso a zona de 61, sí que es una zona invertible y no hay duda de que caso de invertir solo se puede hacer en corto. Eso está clarísimo. Otra opción es no hacer nada porque uno puede estar dándole más peso a que se alcance este 25 o el 161 de arriba, ¿no? Pero desde luego no está mal operado en el sentido de que la opción de corto aquí es una de las opciones. Desde luego, largo, en ningún caso esto está para largos. Eso es evidente, ¿no? Aunque estemos pensando que el mercado puede llegar aquí, desde este punto no estamos para largos. Otro tema sería empezar a hablar por estas zonas. Aquí ya había muchas más opciones, ¿no? Pero bueno, de momento nuestra baza es el gran potencial que podría tener tanto el DAX como el SP a la baja, como decíamos antes. Y bueno, tan solo hemos sacado este parcialito, pero vamos a seguir aguantando estas posiciones un poquito más y probablemente una de ellas la queramos aguantar bastante, al igual que las del DAX. Así que sin más vamos a cerrar ya, que es tarde, y os deseo a todos que descanséis y que mañana volváis a tener muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.